Andrea, estamos acá para hacerte una entrevista acerca de la carrera de bioquímica, así que me parece que lo primero que podríamos hacer es que te presentes vos, digamos quién sos, qué cargo tenés justamente, y básicamente damos un relato de eso. Bueno, mi nombre es Andrea Chisari, soy doctora en Ciencias Bioquímicas, me recibí en La Plata, pero bueno, después Mar del Plata me adoptó y trabajé desde que llegué, desde el 2008, desde que estudié la carrera de Bioquímica, trabajé en la comisión y en diferentes lugares. Yo soy miembro, soy investigador independiente del CONICET y profesor titular de la materia de la asignatura de Fisiología Humana de la carrera de Bioquímica. Y ya desde hace unos cuantos años soy la directora de la carrera de Bioquímica. Bien. Justamente esta carrera, un estudiante que recién termina la secundaria quiere introducirse, lo que primero les puede llamar la atención es de que cuando ve para escribirse en las carreras, ve por ejemplo comparado en química, ve licenciatura y tecnicatura en química. Y es como que tal vez a priori no sabe bien la distinción de cada una. En base a esto, ¿usted nos podría dar una diferencia, básicamente, y en base a eso, la carrera de bioquímica de nuestra facultad es una tecnicatura, una licenciatura, un profesorado? ¿Qué es lo que está muy clara la pregunta. La carrera de bioquímica por el Ministerio, tanto de Salud como el Ministerio de Educación, tiene características de licenciatura. Todas las carreras que tienen 5 años o más tienen características de licenciatura. Bioquímica incluso tiene un equivalente en algunas otras universidades, no en la nuestra se llama bioquímica, pero por ejemplo en La Plata se llama licenciatura en bioquímica. Tiene características de licenciatura. La tecnicatura es una carrera más corta, normalmente duran entre 12 años y medio a 3. Las tecnicaturas son más cortas y tienen lo que se llama una aplicación o una implicancia laboral concreta muy rápida. Hubo un tiempo donde la carrera de bioquímica, que es muy larga y se hace muy larga, no es una carrera muy fácil, tenía un título intermedio que era el título de químico básico o químico, que sí servía para ser técnico de bioquímico en la salud, en los hospitales, permitía dar clases, permitía entrar en el CONICET como personal de apoyo. O sea, era un cargo intermedio de 4 años. Tenía que tener uno aprobado 4 años de la carrera total de bioquímica. Después, ¿qué pasó? Hubo una injerencia, sobre todo de la Asociación Bioquímica Argentina, de la ABA, y del Colegio de Bioquímicos, no me acuerdo si alguna otra institución profesional, porque la carrera de bioquímica es una carrera de la que se llaman profesionalistas. No tiene solamente injerencia en el Ministerio de Educación, sino que también tiene injerencia en el Ministerio de Salud, porque uno de los perfiles del bioquímico es ser miembro del equipo multidisciplinario de salud, hospitales, clínicas o incluso en el diagnóstico de laboratorios privados. Se hacía muy larga y se hizo este título intermedio que podían ser técnicos en laboratorios. El tema está que empezó a haber un problema de superposición de tareas. El bioquímico decía que el técnico no estaba capacitado para la firma y diagnóstico sobre todo en salud. En la parte académica no hubo tanto problema. Entonces, las asociaciones profesionales, de ellas la ABA, que es la Asociación Bioquímica Argentina, comenzó a hacer presión a nivel del Ministerio de Educación de que no haya o que no se considere la tecnicatura en bioquímica, pero sí que sea una carrera aparte. O sea, no es que sea como era antes, una tercera o un cuarto año aprobado y uno era técnico, no. Tiene que haber sí o sí, que es muy buena y de hecho hay tecnicaturas en bioquímica, que son los técnicos de los laboratorios. Es muy interesante, se podría hacer la carrera, pero es una carrera aparte.
no está dentro, o sea, no está bien visto que esté dentro de la carrera de bioquímica. La carrera de bioquímica es muy larga, son 6 años, muy rara vez se hacen 6 años, y tiene una fuerte impronta básica. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene muchas matemáticas y mucha química y física. Cuando uno llega a 4º año, recién ahí se ven las materias específicas de la carrera de bioquímica. Si el técnico tuviera cumplido el 4º año, no vio ninguna materia específica. Entonces esa era la crítica para que sea una carrera diferente, o sea, que tenga materias del ciclo superior de bioquímica, que tenga materias específicas de la carrera de bioquímica y mucho menos matemática, física y química para poder cumplirla dentro de los 2 años y medio a 3. Por eso ahora lo que Coñao se interpreta y lo que interpreta también el Consejo es que sí se debería tener una carrera aparte, que sea técnica toda. Bien, en base dicho esto, ¿qué enfoque general tiene la carrera en nuestra universidad? En nuestra universidad, desde sus orígenes, tiene una mayor impronta clínica. Bien. Lo digo con orgullo, los chicos salen, cuando se reciben, salen muy bien formados y en general aprueban los exámenes de residencia, porque yo diría que un 80, ahora hay un poquito más, pero entre 80 y 90% de los recibidos de bioquímica iban a la carrera hospitalaria y aprobaban muy bien los exámenes de residencia. Porque como los médicos, el bioquímico tiene muchas especialidades en la clínica y en la residencia es la mejor formación que hay, lo mismo como para hacer el paralelismo con los médicos, para las especialidades. Porque dentro de la bioquímica, en salud, hay especialidades, la hematología, endocrinología, medio interno, son muchas inmunología, son especialidades que son importantes en el diagnóstico en la carrera hospitalaria, que junto obviamente son bioquímicos, pero que están especializados en diferentes áreas, diría yo. Claro, entonces, dicho un poco, si bien lo acabas de mencionar, si tuvieras que decir, digamos, para alguien que no está, digamos, tan formado en los primeros años de la carrera, que no tiene conocimiento, ¿qué alcances puede llegar a tener la carrera, tanto laboral como para una persona que quiere seguir estudiando? O sea, creo que quedó claro que tiene una relación intrínseca con lo que es la salud, y que después vamos a indagar un poco más de esa diferencia entre, como decías, entre lo que es ser un médico con lo que es un bioquímico, digamos. Sí, una cosa que me parece importante, que me parece que no mencioné, es que estas especialidades están dentro de la clínica, ¿no? O sea, entonces ahí estaríamos hablando de la carrera hospitalaria, o sea, de la incumbencia que tiene el bioquímica en el ámbito médico, o sea, multidisciplinario con médicos. El diagnóstico, fundamentalmente donde sea que se piense en la patología, pues tiene que ser un bioquímico, no un médico. Eso es importantísimo porque el único que puede firmar resultados de diagnóstico es el bioquímico. No lo puede hacer un técnico y no lo puede hacer un médico. O sea, lo tiene que hacer el bioquímico. Eso es en salud. En este caso, nuestra facultad, nuestra universidad, tiene una importante impronta de la salud. Pero yo lo que he visto en estos últimos años, que también ha aumentado el número de alumnos recibidos, o sea, de recién graduados, que les interesa la parte de industria alimenticia, industria biotecnológica, y además también hay yo creo que importante ahora de recibidos que les gusta la parte académica, o sea, seguir la parte académica. ¿Qué significa la parte académica? Hacer un doctorado, o sea, en vez de hacer una especialidad, que sería en la parte clínica, que es reconocido por el Colegio de Bioquímicos y por la ABA,
se hace la especialidad, que normalmente son 2 años y medio, o sea hay que seguir estudiando para ser especialista. Y en el caso de los últimos años, me pareció que los chicos también comenzaron a volcarse por hacer el doctorado. Hacer el doctorado implica, hacerlo de una manera formal, con una beca, uno tiene que vivir, ¿no? Claro, sí. Antes en mi época, una época que no había CONICET, había gente que se lo pagaba, porque vos seguís estudiando, pero no tenías ninguna beca. Entonces, ahora sí hay becas de CONICET, que por suerte se ha revertido la situación y siempre son pocas, pero bueno, están dando becas. La universidad también tiene becas de universidad, tanto de iniciación para estudiantes avanzados, como becas para hacer el doctorado, que es hacer una tesis doctoral y recibirse de doctor en este caso nosotros no tenemos doctorado en bioquímica todavía, habría que generarlo, pero sí, por ejemplo, la mayoría lo hace como doctor en ciencias biológicas, área ciencias biológicas. Claro. Pero sí, hay muchos chicos que por suerte se vuelcan. Y en la parte de investigación es muy grande el abanico donde el bioquímico tiene una injerencia con muchos conocimientos. Puede trabajar o puede hacer una tesis tanto en ciencias biomédicas, como lo he hecho yo y como lo hacen en el grupo de investigación, pero también puede hacer investigación en biotecnología. Hay muchos chicos que van a estudiar el crecimiento de ciertas algas para utilizarlos como materia proteica en dietas muy buenas. Hay muchos chicos también que ahora se están volcando mucho para una orientación de nutrición, o sea, nutricional, con una incumbencia muy importante tanto en la fabricación de alimentos como en encontrar y mejorar ciertos alimentos que provienen de distintos productos vegetales o animales, buscando la vuelta de mejorar el medio ambiente en función de nuevas dietas, y obviamente también en el ambiente ha crecido una especialidad muy linda acá en Mar del Plata, que está muy relacionado con la mejora del medio ambiente. Volviendo justamente un poco más a esto de la salud, ¿qué diferencia entiende usted por un médico o un bioquímico? Porque justamente volviendo a lo que decíamos, la línea es bastante fina y da de qué hablar, digamos. Sí, da mucho que hablar. En la carrera hospitalaria, el médico también puede dedicarse por lo menos en La Plata hay más. Acá como todavía, recién se están haciendo los primeros médicos, no sé cómo será, pero es más una medicina social de acá de Mar del Plata. Pero en La Plata hay muchos médicos que se dan cuenta que les gusta más estudiar y hacer el doctorado, y también estudiar nuevos fármacos o nuevas terapias para un instituto muy importante que es de cardiología, y la verdad que está tratando de buscar y encontrar fármacos para diferentes infecciones cardiológicas, eso como ejemplo, ¿no? Pero el médico, si bien puede también volcarse en la parte de hacer el doctorado, fundamentalmente la mayoría se vuelcan a la parte médica, a formar parte del staff de los hospitales o de las instituciones de salud como médico. El médico también se tiene que especializar, también lo hace a través o gracias a las residencias, y el médico es el que trata al paciente, tiene que estudiar al paciente, tiene que entender muy bien que no todos los pacientes son iguales, o sea, tiene que tratar al paciente y si tiene una dolencia o una enfermedad, medicarlo. En ese camino de diagnosticar una patología en el paciente, ahí es donde tiene injerencia el bioquímico. El bioquímico es el profesional que tiene la capacidad o la potestad de diagnosticar. Entonces, hay que estudiar en el laboratorio
laboratorio hay muchos marcadores, muchos parámetros que pueden darle al médico o ayudarle al médico una orientación hacia dónde está la patología. Claro, se complementan, digamos. El médico sí no puede realizar diagnóstico, digamos. O sea, el diagnóstico es en el laboratorio y el médico sí, obviamente tiene la capacidad de decir, pasa esto, le duele esto, la clínica implica tal cosa, tiene esta actividad, tiene otra actividad, y ahí lo medica, o sea, tiene que llegar a un diagnóstico, cuanto más claro mejor, obviamente, va a estar mejor medicado y mejor tratado, eso lo tiene que hacer el médico. ¿Cómo sería el día a día de un bioquímico que tiene, digamos, por implicancia la orientación clínica? Bueno, el trabajo fundamental es en el laboratorio, de acuerdo si el hospital es grande o chiquito, el bioquímico puede desde sacar sangre, o recolectar orina, porque también hay marcadores que se encuentran en la orina y hay patrones de referencia, o si hay que hacer un cultivo de orina, o sea, eso lo tiene que hacer el bioquímico. Entonces el día a día del bioquímico es o empezar temprano sacando sangre, o si hay hospitales más grandes, no lo sacan los bioquímicos, sino lo sacan los técnicos. Incluso en algunos lados, que no sería muy correcto, lo sacan los enfermeros también. Pero bueno, eso depende del hospital, eso sí es política hospitalaria, pero si el bioquímico trabaja en el laboratorio todo el día. Es decir, estudiando, bueno, flote sanguíneo, parámetros desde lo neurológico, enzimático, o sea, y dentro del laboratorio hay especialidades. Entonces hay especialistas que hacen más, que se dedican a la parte de inmunología y quizás no hacen la otra parte. En cambio, en un hospital chico, quizás el bioquímico tenga que hacer todo o derivar alguna muestra que le genere alguna duda. Pero el trabajo del bioquímico es fundamentalmente en el laboratorio, o en algunos casos sacar sangre también, incluso a los internados les saca el bioquímico también. Bien. Entonces, dicho esto, o sea, siempre estamos refiriéndonos, digamos, a un enfoque hacia la salud. Un bioquímico queda en evidencia que tiene que tener bastante conocimiento de lo que es el cuerpo humano, la anatomía humana, pero dicho esto, ¿qué conocimientos mínimos debería tener un bioquímico, digamos, que se especializa en lo que es la orientación clínica? Sí, bueno, fundamentalmente las materias, no digo más importantes, porque obviamente todas sus materias cumplen la constitución. Comienza ya en fisiología humana, porque fisiología humana es la base, o sea, hay que conocer la fisiología humana para poder estudiar fisiopatología humana, para conocer las diferentes patologías y después volcarlo en el diagnóstico en el laboratorio. A partir de ahí vienen materias como bioquímica clínica, que es la aplicación de la fisiología y la fisiopatología para el diagnóstico de diferentes enfermedades, ya en el laboratorio, o sea, bien aplicado. Y de ahí, digamos que yo creo que para un bioquímico que se dedica a la parte clínica, después, ¿qué pasa? Tiene que saber parasitología, porque es una especialidad que hay que hacerla y alguno lo tiene que hacer, o si no es el mismo bioquímico el que hace todo, micología, bacteriología, virología, que es otra de las ramas, bueno, y toda la parte del medio interno, que es estudiar los niveles de gases en sangre, sodio, potasio, la oxigenación de la sangre, eso es otra especialidad. Y bueno, yo creo que es importante todo, porque el bioquímico tiene la capacidad de poder hacer todo. El hecho de tener materias básicas como matemática, física y química tan fuerte, porque realmente las materias químicas son muy fuertes, prácticamente, no digo igual, pero casi es el mismo ciclo básico que la licenciatura en química. Y eso le da al bioquímico una capacidad enorme.
enorme para resolver. Claro, porque hablando de esto de que hablamos del estudio del cuerpo humano, de las relaciones, o sea, la funcionalidad de los órganos, cómo se relacionan entre ellos, estudio de los tejidos, etcétera, uno puede llegar a preguntarse por qué es necesaria una base matemática y física, particularmente en nuestra carrera, porque tal vez un pensamiento, digamos, espontáneo sería, si yo voy a estudiar la relación del cuerpo humano, ¿por qué necesito tanta base matemática? Sí, te entiendo perfectamente porque eso ha pasado, hace años, yo tengo muchos años de docencia y ha pasado no solamente acá, sino que pasa, yo veo también que pasa en otras universidades. El tema es que, por ejemplo, fisiología humana cumple los mismos principios que la fisicoquímica, es decir, los principios vitales o el ciclo vital desde una célula, la fisiología celular hasta la fisiología del organismo, son fórmulas matemáticas o fisicoquímicas, porque las leyes de la fisicoquímica son las mismas, la física de la membrana, porque cómo se comunica una célula con otra célula, intervienen fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, la ley de los gases, para entender cómo podemos respirar, cómo es la transmisión eléctrica en el caso de comunicación neurona y otro tipo de células, como los músculos, se rigen por las mismas leyes fisicoquímicas que existen en la naturaleza y que no hay otras. El tema, eso se consideraba en las acreditaciones anteriores de CONEAU una fortaleza infinita, diría yo. Ahora es como que la CONEAU está pidiendo o está sugiriendo, vamos a hablar con propiedad, que las carreras sean más cortas. Entonces, para que una carrera de bioquímica que dura 6 a 7 años, si es que en algunos casos dura más, se está pidiendo que se haga énfasis en las materias de las especialidades, donde ya entra el bioquímico ya a estudiar el diagnóstico y el trabajo en un laboratorio, y tener, no digo lo mínimo de matemática, pero sí disminuir la cantidad de horas de matemática y de física para darle lugar a eso, porque si no tenemos muchísima carga básica de matemática físico-química y no nos alcanzaría, que es una debilidad de tener un ciclo profesional de menos horas. El próximo cambio de plan de estudios, que tiene que ser ya inmediato, justamente tiene que considerar eso. Bajar el número de carga horaria de las materias básicas, matemática y física, que sean las que sean necesarias para las fórmulas aplicadas al cuerpo humano, y tener más materias o más horas dedicadas a las profesionales. Claro, las profesionales empiezan en cuarto año, y después cuarto, quinto y sexto son todas materias directamente relacionadas con los profesionales. ¿En dónde encuentra usted la dificultad general de la carrera? Lo que veo, incluso también hablo por mí, que cuando uno elige la carrera de bioquímica, lo hace pensando mucho, que va a elegir una carrera, que es una etapa crucial para elegir qué carrera va a seguir. El tema está que uno ya piensa en el diagnóstico, piensa en el laboratorio, ya piensa en las aplicaciones biomédicas, o aunque sea en biotecnología, pero quizás eso todavía no lo sabe, pero lo que la sociedad adopta es el concepto que el bioquímico está en el laboratorio y tiene que analizar un montón de parámetros para que le sirva al médico para el diagnóstico y tratamiento. El tema está que nosotros comenzamos a ver eso recién en cuarto año. Claro. Entonces, es como que yo me pregunto, ¿por qué tengo que estudiar tanta física y tanta matemática? Y hay muchos chicos que se quedan en esas materias, abandonan la carrera, porque es como que esto no es lo que yo quería. No saben bien de qué se trata la carrera hasta después del cuarto año, cuarto y quinto diría yo. Y es mucho, porque son 3 años que uno no sabe muy bien qué va a hacer en la etapa profesional.
Claro. porque no se ve. O sea, uno ve matemática, física, química, quizás un poquito sí la parte química, pero en la parte de física y matemáticas no se visualiza qué es lo que yo quiero hacer y por qué yo elegí Claro, es la bastante carrera. abstracto, digamos. Entonces yo creo que eso trae la dificultad de la decepción, porque yo digo, yo sigo estudiando tanta matemática, pero ¿y cuándo voy a ver lo que a mí me gusta? Claro. Entonces, y recién es C4. Entonces, yo creo que esa desilusión me parece que hace que sea más difícil. Claro, Es una opinión personal, ¿eh? Sí. Sí, incluso, bueno, te voy a comentar algo, ¿no? Ahora justo estamos en base a una acreditación de la CONEAU a la carrera de bioquímica y farmacia, y hubo toda una discusión muy grande respecto a este tema, ¿no? Se considera un desvanamiento de los alumnos que comienzan bioquímica o farmacia, porque es más o menos la misma problemática, y recién ver cosas específicas de la carrera en cuarto. No es que no se, porque lo que uno debería ver en las materias básicas, o en el ciclo básico, tendría que tener una correlación con ya sea funciones que se hacen en el ciclo superior profesional. Pero en general es tácito, o sea, no es algo que uno lo siente. Entonces, quizás lo que hay que hacer es disminuir, o sea, no lo digo yo, lo dice la CONEAU, hay que disminuir las horas de matemática y de física y que sean cuanto más aplicadas a ejemplos o modelos de la bioquímica, mejor. Y darle más lugar a las materias profesionales, al ciclo profesional, donde están todas estas materias, parasitología, virología, bacteriología, bioquímica clínica, bueno, todas esas materias que sí son bien de la carrera. Y de hecho, muchos chicos, acá estoy hablando de la Universidad Nacional de Mar del Plata, muchos chicos a veces en el segundo o tercero, ellos dicen por culpa de cálculo. Yo no digo que sea por culpa de cálculo, pero ellos se desilusionan porque dicen, no, esto no es lo que yo quería. ¿Y sabes qué? Esto pasa en la biología. Porque por lo menos, o sea, el concepto biológico, saben más contenido de materia de biología en biología que en bioquímica. Y hubo esa transición de varios chicos, no tengo los números, pero lo voy a saber pronto, para la acreditación lo tenemos que saber, cuántos chicos se pasan de carrera de bioquímica a biología que tienen menos contenido de matemáticas y de físico-química. Bien. Recién habías hablado algo de lo que es el cambio en el plan de estudios. ¿Eso cada cuánto tiempo se hace? ¿Eso es todo, como decías vos, de la institución que propone los cambios? ¿Cómo sería todo esto? Sí, en realidad los cambios los propone un ente, que es un ente nacional, que nuclea a todas las universidades nacionales y privadas que tengan carreras de bioquímica y de farmacia, que se llama ECOFIP. Ese ente tiene la obligación, no sé si la obligación, pero una de sus funciones es estudiar la evolución de las carreras por diferentes cosas, como la pandemia, post-pandemia, esto de la carga horaria en las materias básicas, que disminuya y que aumente la profesional. Si bien el ministerio tiene una injerencia, porque hay como líneas que hay que seguir para la acreditación, pero sí la discusión está en el seno de este ente nacional, donde 24 universidades, a veces 25, se reúnen 2 veces por año para tratar los problemas de la carrera de bioquímica y farmacia. Con esto de la acreditación, normalmente cada vez que hay acreditación por parte de la CONEAU, es importante acreditar para que nuestro título tenga validez. Ahora ya se sabe, antes estaba discutido, pero ahora si no tiene una evaluación externa, el título no se valida. Y obviamente es un compromiso social e institucional, en este caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que el título que otorgue esté acreditado y que tenga validez nacional. Y es más, nuestro título tiene validez internacional también.
Quizás no pasa con otros títulos que son más específicos del país. El título de bioquímico, tuve la suerte de ir a otros países y tiene mucha validez y es muy considerado. Claro, entonces sería... Tanto para investigación como para la clínica. Lo que sí hay que trabajar es en un nuevo plan que esté de acuerdo a la nueva resolución ministerial que pide que las carreras de bioquímica y farmacia, por van de la mano, tengan menos horas en el ciclo básico. Creo que hablamos de todo y creo que lo que más quedó para resaltar es que para un estudiante que recién ingresa a esta carrera es de que, digamos, poder darle ánimos. Y por eso quiero que cierres con decir por qué estudiar esta carrera. Creo que una cosa que rescatamos es eso, de que decir, bueno, tanta matemática, tanta física, pero bueno, después viene, digamos, lo lindo, hay esfuerzos. ¿Qué podría decir? Bueno, reconozco que no soy muy objetiva, porque para mí es una carrera, la volvería a elegir y es una carrera increíble porque tiene una amplitud que no la tienen otras carreras, una amplitud de perfil laboral increíble. El bioquímico tiene la capacidad, y es real, tiene la capacidad, cualquier bioquímico de la República Argentina, estoy hablando, algunas instituciones que no son tan exigentes, pero bueno, no me corresponde a mí eso, pero es una carrera que es versátil, porque uno puede elegir la clínica y dentro de la clínica una especialidad, y a su vez también puede elegir la parte académica, donde realmente el bioquímico cumple un rol fundamental en encontrar nuevas terapias, nuevos tratamientos, o lo que hace mucho el bioquímico en la parte, digamos, académica, con becas, es estudiar mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que hay que entenderlos para poder decir después, bueno, podemos usar tal o cual tratamiento. Y ahí el bioquímico tiene también un rol fundamental. Y en muchas áreas, estamos hablando del área nutricional, el área ambiental, el área del mar, bueno, humana, obviamente, y la verdad que es una carrera, bueno, yo digo hermosa, es una carrera hermosísima, que desgraciadamente, bueno, quizás con los planes nuevos y con las nuevas ideas que tiene o que nos da los alineamientos que sugiere el Ministerio a través de la CONIAU, probablemente va a disminuir el ciclo básico común en matemáticas y física, no en química tanto, pero sí en físico-química, que quizás, y espero, dé una mejor, que los chicos puedan ver mucho más rápido materias más específicas, y se va a ampliar la carga horaria de materias bien específicas de la carrera de bioquímica, que son tanto de la clínica como hacer un doctorado. Claro. Algo que también que charlamos un poco hoy antes, que me gustaría hablar, es mucha gente, estudiantes, yo también me incluyo, no tenemos bien lo que es el conocimiento de lo que hace el CONICET, que es esta institución, entiendo, que es encargada de la Argentina, de lo que es, digamos, ordenar, digamos, darle estructura a lo que es la ciencia en Argentina. ¿Nos podrías decir, básicamente, para alguien que no la conoce, qué es, qué se hace ahí y detallar un poco más? Sí. La ciencia y la tecnología en la República Argentina está incluido con grupos de trabajo en diferentes líneas de investigación de todo tipo que nuclean tanto el CONICET como las universidades. Hay una relación muy pareja y un trabajo conjunto entre las universidades, que también tienen planes de investigación en ciencia y tecnología, y el CONICET. El CONICET, bueno, fue creado fue su primer presidente del CUSE, y fue creado para ciencia y tecnología, para tener una institución, que en otros países también lo tienen, que genere, no solamente genere subsidios para
trabajos, para ciertas líneas de trabajo, hay áreas de vacancia, el CONICET establece dar más dinero para subsidios en un área que en otra, porque eso también influye mucho el tiempo, la región del país. No es lo mismo un área de vacancia en, claro, en el norte, o Misiones, o Mar del Plata, por ejemplo. Y regula lo que se llama carrera de ciencia y tecnología. Se encarga de entregar becas a aquellos graduados que quieran dedicarse a hacer una tesis doctoral y estudiar un determinado tema. Y obviamente es muy exigente en sus evaluaciones, muy exigente. Nuestros científicos realmente son muy considerados. Tengo la suerte de haberlo vivido y haberlo visto en carne propia en varios países, y realmente el científico argentino es muy considerado. El CONICET tiene un sistema de evaluación de pares muy estricto. Entonces uno siempre tiene que estar buscando lo mejor, lo más novedoso. O sea, nunca uno dentro del CONICET se puede dar el lujo de decir, bueno, listo, no aprendo más nada, no estudio más nada. No, y es el CONICET el que pone las reglas. Y el CONICET también tiene lo que se denomina, después de la beca, que sería el paso inicial, la carrera de investigador científico, tecnológico, cuyo primer ingreso es investigador asistente, luego va creciendo en la carrera con más exigencia y más obligaciones también, siempre teniendo la evaluación de pares, que a mí me parece que es excelente, porque además de que me evalúen a mí mis pares, mis informes, mis investigaciones, que me digan, no, Andrea, esta investigación, esto no sirve para nada, es una exageración, pero es muy importante la evaluación de pares, que después pasa a una comisión asesora coordinadora que evalúa la evaluación que hicieron los pares, y bueno, puede cambiar el dictamen o no, pero también los coordina. Así que son muchos pasos que el CONICET tiene para regular la carrera de investigación del CONICET, o sea, ciencia y tecnología. No sé si... Bien, sí, y bueno, y una cosa que sí me parece importante decir, que yo creo que quizás el CONICET no lo conoce mucha gente, estoy hablando de la población general, pero yo creo que se dieron cuenta de la relevancia y de la importancia y de los investigadores que tiene el CONICET, o en algunas universidades también, porque trabajan a veces en simbiosis, con el COVID. Con el COVID realmente se demostró la importancia y la excelencia que tiene el CONICET, o los investigadores del CONICET, que tienen la capacidad de, ante una necesidad, realmente resolverla, porque lo resolvieron. Es decir, si hubiera otro problema, también pasa lo mismo. O sea, se tiene la capacidad y se tiene no solamente la capacidad de trabajo, sino la capacidad pensante, la capacidad de buscar soluciones, y las encuentra. Creo que quedó todo bastante bien claro. Y como dice, dijo Huxley, ¿no? Que la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Porque un país que realmente tiene ciencia y tecnología propia, tiene la capacidad de generar los productos terminados y deja vía, que sería lo ideal, de depender de los países más ricos y más evolucionados desde ese punto de vista. Entonces el país tiene que invertir en ciencia y tecnología, porque en la medida que hay más inversión en ciencia y tecnología, menos vamos a depender de los productos terminados de otros países. Se invierte mucho en ciencia y tecnología. Sí, también aparte del conocimiento implican también un poco más de libertad, de pensamiento propio. Sí, y ya te digo, los científicos argentinos son considerados, muy bien considerados en otros países. Así que es otra de las ramas que en el bioquímico tiene mucha injerencia, y es
muy importantes los conocimientos del bioquímico para trabajar en determinar en un montón de líneas de investigación. Bien, quedó todo bastante dicho. Me gustó bastante la entrevista y quería agradecerte públicamente por la oportunidad que nos diste, por explayarte, tener libre micrófono, decir lo que usted quería, y básicamente eso, agradecerle y proponerse usted accede a dejar su correo o algún medio de contacto por si surge alguna duda más particular y quieren preguntárselo a usted. Sí, obvio. Siento que por ahí podría haber hablado más, o sea, tengo esa sensación, pero bueno, quedo a disposición si realmente vale la pena hacer algunas aclaraciones o hacer una nueva entrevista, no tengo problema. Sí, un correo electrónico. Hay bastante, sí, es que hay bastante para hablar. Sí, entonces podría ser tal vez una segunda parte en un futuro y tocar otros temas también. Sí, y quizás cuando ya esté aprobado el plan nuevo, estamos trabajando hace 2 años en el plan nuevo, y la idea es que esté en el 2024, pero bueno, eso sería importante también para tratar cuáles son las diferencias, por qué hay que cambiar de plan, cuál es la diferencia entre uno y otro. Eso también creo que es importante que ustedes... Claro, mencionamos superficialmente, tal vez estaría un poco más, bueno, batallar un poco más. Sí. Pero bueno, con eso vamos a terminar la entrevista.